para la tabla de conjunción, que es el conectivo y se representa con una V invertida. La conjunción es cuando tenemos dos o más proposiciones. Entonces, suponiendo que tenemos la proposición P y la proposición Q, entonces vamos a sacar el valor de verdad para cada una de las proposiciones. En el caso de que ambas proposiciones son verdaderas, la conjunción de ellas también va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la conjunción va a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la conjunción es falsa. Y si ambas son falsas, toda la conjunción también es falsa. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar por qué sucede esto o por qué esta tabla se analiza de esta forma. Con los operadores booleanos ya sabemos que verdadero es 1, ¿verdad? Entonces la conjunción va a ser, o el resultado de la conjunción va a ser 1 únicamente cuando ambos sean 1. Luego, si hay presencia de ceros, el resultado también va a ser 0. Vamos a poner un ejemplo con dos proposiciones. P, vamos a decir, 6 es divisible entre 2. Y vamos a hacer la proposición Q. 6 es divisible entre 5. Si yo trato de hacer la conjunción de ambas proposiciones, entonces significa que debo unir estas dos proposiciones. ¿Y cómo quedaría? 6 es divisible entre 2 y divisible entre 5. Si yo quiero hacer la tabla de verdad para esta proposición, voy a analizarlas por separado. ¿Qué sucede con 6 es divisible entre 2? Eso es verdadero. ¿Y qué sucede con 6 es divisible entre 5? Es falso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos dividir 6 entre 5. Si yo quiero hacer la conjunción de esos, me va a quedar B y F. ¿Pero qué significa eso? Según la tabla de verdad, mi conjunción va a ser verdadera únicamente cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Entonces el resultado de esto me va a salir falso. ¿Por qué me va a salir falso? Porque si yo lo leo todo junto, 6 es divisible entre 2 y entre 5. Y eso es mentira, ¿verdad? Porque no es divisible entre 2 y entre 5, solo es divisible entre 2. Es decir, que solo se cumple una opción. El conectivo y lo que me indica es que se tienen que cumplir las dos proposiciones, pero en el caso de que una de ellas no se cumpla, entonces eso es falso. Proseguimos con la tabla de disyunción, que es el conectivo O, y simbolizado utilizamos la letra V. En operadores booleanos utilizamos dos líneas paralelas. Para la disyunción siempre vamos a utilizar dos o más proposiciones, en este caso las proposiciones P y la proposición Q. Y para representar la disyunción se hace de esta forma y se lee P o Q. Cuando tenemos una disyunción, es decir, nos dan dos opciones. Con que una de las opciones o proposiciones sea verdadera, toda la disyunción también va a ser verdadera. Únicamente va a ser falso cuando ambas proposiciones sean falsas. Y con lo referente a los operadores booleanos, únicamente va a darnos como resultado 0 cuando ambas sean igual a 0.
Siguiendo con un ejemplo, vamos a suponer que la proposición P es Julio es hondureño y la proposición Q es Julio es colombiano. Entonces, si hacemos la disyunción, que se lee como P o Q, esto se leería Julio es hondureño o colombiano. Nosotros sabemos que solo una de las dos opciones puede ser verdaderas en este caso, porque no puede ser que sea hondureño y colombiano a la vez. Solo nació en un país, ya sea en Honduras o nació en Colombia, pero no puede haber nacido en dos países al mismo tiempo. Ok, entonces vamos a suponer que esta es verdadera, que Julio es hondureño. Y es falsa que Julio es colombiano. La conjunción de estas dos sería verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, pero como con una de las dos opciones es verdadera, la disyunción también va a ser verdadera. Y esta sería la respuesta. Entonces, como conclusión, podemos decir que en una disyunción, con que una de las opciones o proposiciones sea verdadero, nuestra disyunción va a ser verdadera. Únicamente es falsa cuando tenemos las dos proposiciones falsas. Y es cero cuando las dos proposiciones valen cero. Pasando a la tabla de condición, que se representa mediante una flecha, tenemos que cuando hay una condición entre dos proposiciones va a ser falsa únicamente si el consecuente es falso. A la primera se le llama antecedente y a la segunda proposición se le llama consecuente, porque si recordamos, la flechita se lee como sí, entonces. Si pasa esto, entonces pasa lo otro. Todos los resultados van a ser verdaderos y únicamente va a ser falso cuando el consecuente sea falso. Si el consecuente es verdadero, toda la condición va a ser verdadera. Si ambos son falsos, la condición va a ser verdadera. Y si lo trasladamos a operadores booleanos, va a ser falso cuando el consecuente sea cero, es decir, va a valer cero. En todos los casos diferentes va a ser 1 el resultado. Y para la bicondicional, que sabemos que es una flechita en doble sentido y se lee como sí y solo sí, tenemos que si ambas proposiciones son verdaderas, la bicondición es verdadera. En el caso de que una de las proposiciones sea falsa, la bicondición también es falsa. ¿Por qué va a ser falsa? Porque se llama bicondición, es decir, que se debe de cumplir en ambas direcciones. Aquí, por ejemplo, las dos proposiciones son falsas, entonces, por lo tanto, toda la bicondición también se convierte en verdadera. Entonces, solo es verdadero cuando ambas son verdaderos o cuando ambos son falsos. Y cuando trasladamos a operadores booleanos usando unos y ceros, el resultado es 1 cuando ambos son 1 o cuando ambos son 0. Y en caso contrario, el resultado sería igual a 0. Todo esto que acabamos de discutir lo vamos a utilizar para la construcción de tablas, haciendo uso de fórmulas de este tipo. Entonces debemos de manejar estas tablas.